Jesús o el secreto mortal de los templarios, de Robert Ambelain. Los hermanos de Jesús. El testimonio verídico libera las almas. Salmos 14:25. Una de las pruebas de que el nombre del verdadero Padre de Jesús está cuidadosamente oculto es, sin lugar a dudas, el hecho de que dos genealogías proporcionadas por los evangelios canónicos sean totalmente diferentes. Para justificar esta divergencia, algunos exegetas no han vacilado en afirmar que una era la genealogía de José y la otra la de María. Pero, ¿cómo iba a atreverse un evangelista y apóstol a dar la genealogía de José y a incluir en ella a Jesús, si lo que pensaba era que el segundo no tenía padre carnal como los demás mortales? Por otra parte, ¿cómo iban a atreverse en Israel, en aquella época, a dar la genealogía de María, su madre, si no era para escamotearla del verdadero padre? Porque dar tan solo la de la madre era hacer de Jesús un bastardo, y según la ley de Moisés, precisada en el Deuteronomio, la madre debía sufrir la lapidación, tanto si era hija como esposa. Además, en aquella época en Israel, la mujer estaba muy lejos de tener la misma condición que el hombre en la sociedad. No tenía acceso en el templo al mismo recinto que su esposo, su hermano o su padre. En ningún caso era ella quien ofrecía el sacrificio de sustitución del hijo primogénito, sino exclusivamente el padre, y el esposo podía repudiar a su mujer con una simple carta, por motivos bastante discutibles. De modo que la genealogía de María no pudo, en ningún caso, haber sido tenida en cuenta. Por otra parte, decir que una es la genealogía carnal y la otra la legal, equivaldría a afirmar, sin excepción, que todos los padres de la primera murieron sin descendencia, lo cual implica en cada grado genealógico que la viuda se casó, según la ley de Moisés, con el hermano del esposo difunto. Así, todos los ascendientes varones de Jesús habrían sido engendrados y concebidos legalmente. Esta explicación es inverosímil. De hecho, quien quiere probar demasiadas cosas, no prueba nada. Al elaborar dos falsas genealogías para disimular la verdadera, nuestros evangelistas no hicieron sino subrayar el hecho de que Jesús tenía un padre carnal, cuyo nombre no se podía ni se debía pronunciar. Simón Pedro, el hombre de las llaves, nos dará la clave de este enigma. El problema de los hermanos y las hermanas de Jesús no puede, por muy sorprendente que parezca, estar disociado del de María, su madre perfectamente carnal, y vamos a dar la opinión de la Iglesia Católica sobre este tema. En primer lugar, recordaremos que desde hace mucho tiempo ningún teólogo católico considera ya la concepción virginal de Ana, la supuesta madre de María, como una condición de la inmaculada concepción de ésta. Por el contrario, todo el mundo está de acuerdo en decir que María, concebida según las leyes ordinarias de la naturaleza, fue por la gracia divina preservada de la mancha original. Esta frase, a excepción de las 5 palabras que hemos añadido entre paréntesis, es la del abad Émile Amand, doctor en teología, capellán del colegio Stanislas, en el libro de El Protoevangelio de Jacques, París 1910, y dicha obra recibió el imprimatur del Monseñor Abro Dillar el 1 de febrero de 1910. Ya hemos subrayado que el nombre de la madre de María, Ana, era supuesto, igual que el de su padre Joaquín, y esa es aún la opinión de la Iglesia Católica. En efecto, la Iglesia hace profesión de no saber ninguna de las circunstancias que la acompañaron, se refiere a la Natividad de María, y de no podernos decir nada de ella, ya que las Escrituras y la tradición apostólica no le proporcionaron información alguna. Así pues, en conclusión, la madre de Jesús se llamaba María. Fue concebida y traída al mundo como todos los hijos de los hombres. Eso es todo. Y eso es lo que declara formalmente enseñar la Iglesia Católica. De los padres de María, de un padre llamado Joaquín y una madre llamada Ana, de su estancia en el templo como virgen consagrada al Señor, Roma afirma no saber nada y rehúsa enseñar cosa alguna a este respecto. Queda el problema de los hermanos y hermanas de Jesús, es decir, de los hijos que María pudo tener después de él. Observamos, en primer lugar, que una frase de Lucas evoca claramente a estos hijos posteriores. Estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lucas 2, 6, 7. Es evidente que si Lucas precisa que se trata de un hijo primogénito, es porque hubo otros después, ya que si Jesús hubiera sido su único hijo, habría sido más fácil hablar de su niño, su hijo
o de su único hijo, cosa que habría evitado todavía mejor los posibles equívocos. Lucas, por el contrario, se expresa con bastante claridad, ya que en el Antiguo Testamento, el único que existe al principio del cristianismo, cada vez que se emplea esta expresión, evoca la presencia de hijos nacidos con posterioridad. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etc. Es más, la palabra primogénito en sí reclama ya la existencia de hermanos menores. La existencia de estos hermanos y hermanas de Jesús es tan evidente que diversos autores y exegetas antiguos, en especial Orígenes, creyeron oportuno suponer que se trataba de hijos que José habría tenido en un primer matrimonio, antes de su unión con María. Debemos responder a esto que es imposible, ya que si José hubiera tenido hijos antes del nacimiento de Jesús, de quien era el padre oficial y especialmente hijos varones, no habría podido ir al templo tras el nacimiento de Jesús a ofrecer el sacrificio de sustitución de los hijos primogénitos. Así que se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés. José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Según está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Lucas 2, 22, 24. Pues bien, como María no tenía acceso a la nave de los hombres, sino solo a la de las mujeres, el único que podía ir hasta la de los Cuajim y ofrecer el citado sacrificio era José, y este sacrificio solo puede ofrecerlo un hombre una vez en su vida, al nacimiento de su primogénito. Así, poseemos la prueba absoluta de que Jesús era el hermano mayor. Los otros hermanos, si los hubo, serían segundogésimos, lo mismo que sus hermanas. Daniel Robs, en Jesús en Son Temps, nos hace observar que el arameo ajá y el hebreo a significan a la vez hermano, hermana, hermanastro, primo o incluso pariente cercano. Añadiremos que significa asimismo vecino y colega, pero el hebreo es también una lengua lo suficientemente rica como para poseer términos precisos para estos conceptos, y precisamente en hebreo al primo se le llama hijo de tío. El árabe ha conservado esta expresión, y las 1001 noches se emplean a menudo también en boca de las mujeres para dirigirse al elegido de su corazón, a quien llaman hijo de mi tío, y los reyes de Francia tratarían también con el apelativo de primo a los nobles de alto rango por quienes sentían afecto. Claro que el hecho de trasladar al arameo y al hebreo la discusión es una hábil artimaña por parte de Daniel Robs, ya que este autor no ignoraba que los evangelios no fueron jamás redactados en hebreo, y menos aún en arameo, sino en griego. Y el griego posee dos términos bien diferenciados para designar unos y a otros. Al hermano se le llama adelfos y al primo anepsios. Y en todos los puntos donde se trataba de los hermanos de Jesús, los manuscritos griegos originales de los evangelios canónicos ponían adelfos y jamás anepsios, en plural adelphoi, hermanos, y adelphai, hermanas. Y aún hay más. La Vulgata de San Jerónimo, única versión latina que constituye el texto oficial de la Iglesia Católica, en todas partes utiliza la palabra latina frater, que significa hermano, y jamás el término consobrinus, que significa primo. Y esa era una ocasión única para restablecer la verdad, si es que había otra verdad. El hecho es que San Jerónimo conservó el término hermano al traducir del griego al latín. Por último, y esto es aún mejor, ya que donde pone hermano hay que entender, dicen, primo, ¿cómo es que jamás una traducción en lengua vulgar, francés, alemán, italiano, español, etc., ha sustituido aquel término por este? Es un hecho que jamás versión católica alguna ha empleado el término primus allí donde los originales griegos y la Vulgata latina hablaban de hermanos, y era también una ocasión única para restablecer la verdad. Solo verbalmente e irónicamente, algunos sacerdotes o laicos se burlan de aquellos que entienden por hermanos a parientes de Jesús, mientras que los eruditos de la gran iglesia romana saben bien, por su parte, que se trata de simples primos. Nosotros acabamos de ver lo que hay que entender de todo ello. Si ya no se atreven a usar apenas ese vocablo verbalmente, menos aún se atreven a escribirlo. En ciertos medios heterodoxos bastante reducidos se evocará la posibilidad de que esos hermanos se entiendan como tales en el sentido esotérico del término, tal como sucedía en la francmasonería.
en las órdenes de caballería cristianas, en tales o cuales hermandades ocultas. Vamos a responder esto y veremos que tampoco hay nada de ello aquí. Si admitimos que los hermanos de Jesús eran miembros de la misma hermandad que él, deberían compartir la misma doctrina, y no es así. Veamos. Después de eso bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Juan 2:12. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Dijéronle sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces. Nadie hace esas cosas en secreto si pretende manifestarse. Puesto que eso haces, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Juan 7:2-4. De estos dos pasajes de Juan, se deduce que los hermanos están claramente asociados con la madre de Jesús. Por lo tanto, hay que entender esta palabra en el sentido familiar del término. A continuación, aparecen nítidamente separados de los discípulos, y no creen en él ni siquiera ellos, de modo que es muy difícil ver aquí a hermanos en el sentido esotérico del término. Además, Jesús no confía en ellos, como vamos a ver. Jesús les dijo: Vosotros subid a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo todavía no se ha cumplido. Dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos hubieron subido a la fiesta, también subió él, pero no manifiestamente, sino en secreto. Juan 7:6-10. Así que desconfía de ellos. Entre Jesús y sus hermanos no había la confianza que existe entre los hermanos de una misma asociación. En efecto, ni su madre María ni sus hermanos creían en él, en su misión y en sus poderes, cosa que no deja de sorprender por parte de una mujer que, dicen, gozó del privilegio de conversar con el arcángel Gabriel, y que en principio debió asistir a los milagros de su hijo, aunque no fuera más que al de las bodas de Caná. Veamos. Alguien le dijo entonces: Tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte. Pero Jesús respondió al que le hablaba: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano sobre sus discípulos y dijo: He aquí a mi madre y a mis hermanos, porque quien quiera que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo 12:46-50. Este pasaje es muy preciso. Esos hermanos no son sus discípulos. Es más, su madre y sus hermanos creen que se ha vuelto loco. Marcos es el que nos lo dice. Oyendo esto, sus deudos salieron para apoderarse de él, pues decíanse: está fuera de sí. Marcos 3:21. San Jerónimo en su Vulgata traduce por furorems versus, es decir, loco furioso, y confirma que su madre y sus hermanos no creían en él. No estaban convencidos por sus demostraciones públicas, lo consideraban peligroso, lo cual confirma asimismo que María no se benefició jamás de una revelación de origen angélico en lo referente a la misión extraordinaria de su hijo primogénito. Un pasaje de los Evangelios establece, por otra parte, formalmente que se trata de los hermanos en sentido familiar de la palabra, y lo hace de forma definitiva. O bien, es que entonces las palabras no tienen ya valor alguno. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no se hallan sus hermanas aquí entre nosotros? Observemos que Mateo dice el hijo del carpintero y Lucas el hijo de José, sin duda a fin de atajar una corriente judía hostil que pretendía que Jesús era un bastardo. Por el contrario, Marcos, creyendo afirmar así que Jesús no era hijo de José en el sentido carnal del término, le llama el carpintero, el hijo de María, y de esta forma aviva involuntariamente el fuego de la leyenda de la bastardía de Jesús. Y decimos la leyenda porque, de haber sido así, en aquella época y frente a la ley judía, María no habría tenido la vida nada fácil, ya que según la ley de Moisés, la joven que perdía clandestinamente su virginidad era lapidada en cuanto se descubría el hecho. Deuteronomio 22:21. No queremos cerrar este capítulo sin señalar que Daniel Macé nos dice haber descubierto un hermano de Jesús del que no se habla jamás.
No se le conoce más que por el nombre de Sidonio, es decir, el que habita en Sidón, ciudad de Fenicia. Lo cita José el Eclesiástico, que a su vez sacó esta información de Hipólito de Tebas. En caso afirmativo, sería en casa de ese Sidonio donde se habría refugiado Jesús cuando huyó a Fenicia.